Bueno, ya puse para grabar la clase del día de hoy, 7/6. Vamos a completar un poco lo que habíamos arrancado la semana pasada, compartiendo con el teórico, con la profe Rinco, la profe Giordano. Un poco hablando de todo lo que tiene que ver con la cuestión municipal o la documentación que tenemos que presentar a la hora de hacer una presentación, incorporándole en esta parte las cuestiones que tienen que ver con los trámites y la documentación virtual, que en base a la situación COVID, la municipalidad ha resuelto para las cuestiones de la presentación. La semana pasada vimos todo lo que tiene que ver con la gráfica, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene todos estos requerimientos en relación a las presentaciones municipales? Y bueno, y este teórico viene a dar un poco de luz con ese tema, ¿no? Entendiendo que una vez que nosotros ya nos orientamos en la planta urbana, ustedes van a trabajar sobre el loteo que han estado desarrollando en el práctico 1, realizando la designación catastral. Estuvimos viendo también las cuestiones que tienen que ver con las ordenanzas de aplicación y la adecuación a la normativa de la parte de arquitectura. Vamos a ver también cómo el portal municipal nos va llevando a la presentación de la guía de trámites y cuáles son los requisitos que tienen el informe técnico, el colegio y los requerimientos para presentar un permiso de edificación en estos tiempos que corren de pandemia y en la actividad presencial con algunas variaciones obviamente en relación a esta nueva, me molesta mucho decir nueva normalidad porque no es tan nueva, ya es una normalidad que hace bastante que estamos manejando, ¿sí? Hemos visto en el práctico anterior, en los prácticos anteriores, cómo es el ordenamiento de la ciudad de Córdoba en relación a la ubicación de los lotes dentro de la planta urbana. También estuvimos viendo, esperen que están entrando más compañeros, cómo nos ubicamos dentro de la planta urbana en relación a algunas escalas de aproximación que tienen que ver con los distritos, zonas, manzanas y parcelas. Habíamos estado charlando en teóricos anteriores que el distrito se dibuja, tiene 2 números, la zona 2 números, manzana y parcela, ¿sí? Con 3 números. Dentro de la página de la Municipalidad de Córdoba tenemos también dentro de las capas de información, lo vimos en el teórico cuando veíamos la cuestión de ordenanza, las capas de información, y una de las capas de información son las áreas de los CPC, ¿no? Entonces, una vez que yo tomé la actividad profesional, de proyecto, en el caso de ustedes una vivienda, lo primero que tengo que hacer es geolocalizarme dentro de la planta urbana. Lo que hago después, dentro del link de las capas de información que vimos en teóricos anteriores, me voy a ir a la zonificación o la presentación en relación a las áreas de influencia, ¿no? Divididos esta ciudad capital en distintos cuadrantes, y voy a elegir un sitio que está ubicado dentro de una de las áreas de los CPC, en este caso del CPC de Argüello, ¿sí? Recordemos que el área central se rige a través del Palacio 6 de Julio y tiene una ordenanza específica también, ¿no? Las áreas intermedias y áreas periféricas se rigen por otras ordenanzas y están divididas dentro de la planta urbana, desde la gestión y de la presentación de la documentación, en zonas de CPC, ¿sí? Lo vamos a buscar a través de la página de la MUNI, ¿sí? La página gov.ar, vamos a la ciudad de servicios, vamos a la guía de trámites, todo esto ya lo hemos estado viendo, ¿no? Recordemos que siempre volvemos a la página de la MUNI y vamos y volvemos para que ustedes puedan ver que dentro de la página de la municipalidad podemos hacer utilizar todas estas herramientas. Dentro de la guía de trámites vamos a encontrar los trámites más consultados por los vecinos, pero también los trámites que consultan los profesionales. Aquí, la guía de trámites nos va a hacer que generemos un número de usuario y un número de contraseña, o podemos entrar a través del Ciudadano Digital, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a la parte más bajita, ¿sí? Vamos bajando, los trámites más consultados por los profesionales, y ahí estamos viendo. Si vamos a ver, volvemos, tenemos informe técnico, licencia de conducir, y los certificados de obra parcial al final de obra. Vamos a las cuestiones del informe técnico, ¿sí?
Y una vez que hacemos clic en el informe técnico, nos salen un montón de documentación y un montón de información que nos provee la página para hacer las presentaciones. Entonces, cuando vamos, lo primero que podemos hacer el despliegue es, desplegamos pago de tasas y timbrados con un costo que tiene para cargar la documentación, para realizar el pago online, cargando documentación o información que nos va a pedir la página para hacer el pago. Entonces, si yo tengo que hacer una presentación, me oriento en qué CPC lo tengo que presentar, voy a la guía de trámites municipal, genero un número de usuario y una contraseña, y puedo ingresar a hacer las consultas acerca del trámite que voy a presentar. ¿Qué es lo que voy a presentar? Un informe técnico, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata este informe técnico. Hacemos el pago de la tasa, y más abajo nos va a decir, bueno, ¿cuál es la documentación que yo tengo que presentar para que me hagan el informe técnico, que es la avisación previa municipal para hacer la presentación? Ya habíamos estado hablando la semana pasada que la representación gráfica, el dibujo técnico, era una representación gráfica de la realidad de proyecto, presentada a una cierta escala con un montón de variantes en relación a la documentación, ¿no? Es un lenguaje técnico. Y acá la MUNI nos está diciendo que la documentación que hay que presentar para poder hacer este trámite es el plano para su visación, vimos las herramientas desde la gráfica cuáles eran, el formulario de solicitud de informe técnico que se llena online desde la página, y la plancheta catastral descargada del parcelario municipal, que ya vimos cuando hicimos la presentación del trámite del loteo, cómo se descarga una plancheta, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a estudiar hoy y volver a ajustar en relación a la gráfica, vamos a ver qué es el plano para su visación, ¿no? Y la página en esto es bastante elocuente desde el punto de vista del instructivo para la presentación, ¿no? Yo hago clic donde dice plano para visación y me va a decir, ¿qué es? Bueno, acá dice que se deberá juntar el legajo de la obra, un juego de planos con certificación catastral, que ahora vamos a ver cómo se saca, para que puedan realizar ellos el informe. Se debe entregar la copia en original, hoy a través de la página, y las firmas tienen que estar, tanto de los propietarios como del profesional, dentro del plan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta presentación? ¿Qué necesito yo? Lo primero que tengo que hacer, que esto lo vimos la semana pasada un poquito en relación a la gráfica, es presentar el plano según las normas de dibujo, ¿sí? Presentar el plano en un común de acuerdo con las ordenanzas de codificación y con su carátula reglamentaria. Entonces, ¿qué me dice la municipalidad? Tengo que tener una certificación catastral que antes se hacía de manera presencial, hoy se hace de manera virtual a través de la página de Catastro, el timbrado de ingreso, que yo cuando toco el link me deriva directamente a la página de la MUNI, y la presentación en obras privadas de uso del suelo, ¿de dónde? De cada uno de los CPC o de obras privadas del Palacio 6 de Julio, o sea, del área central, a través de la plataforma virtual, ¿sí? Entendiendo que depende del tipo de presentación, se dibuja el color del plano. Un compañero había hecho eso la consulta la semana pasada, ¿sí? Para las obras nuevas, la tarea a presentar es tarea de proyecto, modificación de proyecto, ampliación de proyecto y modificación de proyecto en ejecución. Dependiendo de la etapa en la que yo me encuentre, voy a presentar uno u otro tipo de presentación. Ustedes van a hacer la presentación de proyecto. Toda esta primera parte se dibuja en rojo, ¿sí? ¿Por qué presento yo una modificación de proyecto? Por ejemplo, presenté la tarea de proyecto, aprobé, y antes de comenzar a dibujar la obra, a realizar la obra, con la gráfica anterior hago una modificación, entonces presento un plano complementario con la tarea de modificación de ese proyecto base. Si ese proyecto base sufre además alguna ampliación del proyecto quede intacto, la tarea es ampliación de proyecto. Si yo aprobé la tarea de proyecto, comencé la obra y a lo largo de la realización de la obra generé algún cambio dentro de la arquitectura, presento modificación de proyecto en ejecución. Es decir, con la tarea de proyecto aprobada, presento una modificación de ese proyecto que se está realizando, por eso se pone en ejecución. Cuando yo tengo que hacer presentaciones de obras construidas, puedo hacer la tarea de transcripción,
tomo un plano que está aprobado, lo copio, hago una transcripción de esa documentación, o hago la tarea de relevamiento. Hay una obra que no tiene documentación, la mido, hago el relevamiento, hago la documentación y hago la presentación. Para obras construidas, el color del plano es color negro. Todo lo que tiene que ver con arquitectura que se demuele, se dibuja dentro de cualquiera de los dos tipos de planos, ya sean nuevas o construidas, siempre en color amarillo, pero se dibuja completo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos como vimos la semana pasada. ¿Sí? ¿De dónde saco yo toda esta documentación y cómo hago yo para presentar esta documentación y en qué forma? Lo vimos en plano, pero ¿de dónde sale la semana pasada? ¿Pero de dónde sale todo esto? Sale tanto de la ordenanza de código de edificación y las modificatorias. Yo acá, no adrede le hemos puesto los números de ordenanza para que vean cuáles son las últimas modificaciones que ha tenido, o cuáles son los decretos que han modificado la ordenanza 9387 del 95 para acá. ¿Qué nos va a pedir que tenga el plano municipal según la ordenanza, la última modificación en el 2012? El plano de planta baja o las plantas generales, todas las plantas restantes, los pisos, entrepisos y subsuelos, la planta de techos, ¿sí? 2 cortes como mínimo, y acá especifica la ordenanza, por lo menos uno, tiene que tener un corte por la línea municipal, lo vimos la semana pasada también, las fachadas, planilla de aberturas con las áreas de iluminación y ventilación completas, planilla de superficies locales y unidades habilitables o en realidad esta planilla de superficie se coloca en algunos tipos de planos, ya vamos a ver a los ejemplos. Declaración jurada de haber cumplimentado con ley antisísmica, ¿sí? Desde el 2000, del año 2000 más o menos para esta parte, no se hacen más presentaciones de los planos de estructura dentro de instalaciones sanitarias, dentro de los planos municipales de informe técnico o planos de permiso de edificación. Antes sí se presentaban, y hay localidades que todavía se presentan. Pero aquí, solamente con haber cumplimentado las normas o la ley antisísmica, 6138 de las modificatorias, la municipalidad entiende que, como uno firma el plano, como declaración jurada, como vimos la semana pasada, es suficiente. ¿Sí? La declaración jurada de medidas de seguridad, ¿sí? Que lo descargas dentro de la página. La declaración jurada en relación a la ley 8484, y acá hay una cuestión específica, ¿no? Toda la documentación gráfica que la Dirección de Obras Privadas considere necesaria para interpretar este plano, ¿no? Y obviamente el plegado de planos correctos junto con las dos caras. Esto lo vimos la semana pasada de manera incluso hasta intuitiva, ¿sí? Con bastantes ejemplos, pero ahora lo estamos viendo de dónde sale esa documentación, o de dónde sale esta necesidad o este requerimiento. ¿Sí? Acá tenemos las carátulas, ¿sí? Que salen dentro del texto ordenado de la ordenanza modificatoria del suelo, y además sale dentro de los anexos gráficos. ¿Sí? Esto es lo que vimos la semana pasada, que completar. Tienen también el gráfico anexo de cómo se pliega y el tamaño del plano máximo de la cantidad de pliegues y el tamaño del plano mínimo, ¿no? Es decir, ustedes pueden presentar varios planos en relación al tamaño del proyecto o de la tarea que están realizando, pero siempre que cumpla con este tipo de pliegues. Y acá un poco de los tipos de presentaciones, ¿no? Los planos de proyecto, acá tenemos un plano hecho en la localidad de La Calera, con el plano de instalaciones sanitarias, ¿no? Tenemos acá todo lo que tiene que ver con la parte de las cámaras sépticas, etc. Las fachadas, los cortes entre eje medianero y eje medianero, o entre línea municipal y eje medianero, la tarea del plano de relevamiento, lo vimos también, y la tarea de transcripción y proyecto, que es la tarea de el gráfico combinado, ¿no? Bastante colorido, pero tiene que ver con una lectura que es muy importante a la hora de realizar la presentación. Hoy todo en la municipalidad se presenta en PDF. ¿Por qué? Porque es la manera nueva, o las nuevas modos de presentación.
¿Qué es lo que tiene que tener un plano siempre, siempre para la Municipalidad de Córdoba, como habíamos dicho? La carátula doble, ¿sí? Ahora vamos a ver distintos ejemplos. El ingreso siempre en la parte inferior y en el margen izquierdo, ¿sí?, de la lámina. Planta baja, la planta de techos, los cortes y las vistas, y las planillas complementarias, en el caso que la municipalidad requiera alguna otra, se le van a incorporar. Acá tenemos otro ejemplo de un edificio, ¿sí?, organizado por el tamaño del plano, los cortes y las vistas, siempre cortando con un plano, uno de los planos en la línea municipal, los dos ejes, y siempre tengan en cuenta realizar cortes de sectores significativos de la planta, no solo por cumplimentar, vamos a realizar un corte, sino que tienen que ser significativos, por planos que tengan escaleras, por patios, por sectores donde están los tanques, y les vuelvo a repetir, elementos significativos de la planta. En este caso vamos a ver las planillas, detalles de planilla de iluminación y ventilación, planilla de barandas, planillas de ahorro de agua, y aquí encontramos la planilla de unidades de departamento y superficies por unidad de departamento. Esta que yo les comentaba recién, planillas complementarias que pide la municipalidad. Acá tenemos otro plano de arquitectura, lo vimos a este plano la semana pasada con los sellos y demás, las plantas, planta baja, planta alta y planta de techos, los cortes y las vistas completos, las planillas complementarias, la semana pasada las vimos en un Zoom, ¿se acuerdan? Y acá tenemos un plano de una industria, ¿no? Esto que yo les decía, no hace falta solamente un plano, sino pueden ser varios juegos, o dentro, obviamente, organizado dentro de la planta, y acá vamos a tener una nave industrial que tiene una planta, que está en negro, ¿sí?, que es una planta que es una transcripción, esa es la tarea, y tiene aquí el anexo a la planta, una nueva nave que está en rojo. ¿Qué pasa? En relación al tamaño de esta industria, lo que vamos a nosotros agregar, en este caso, en relación a los casos anteriores, es una planimetría. Como ustedes pueden ver en la planimetría, con una escala específica, obviamente, se marca con un hatch o con algún elemento identificativo la planta en la que se está trabajando, se marca los planos que fueron demolidos y demolición, y dentro de esta planimetría todo el detalle de superficies y de unidades en relación a la presentación de cada uno de los planos. Las planillas complementarias, y acá tenemos el otro plano que se complementa. Una planta de techos en una escala menor, porque por el tamaño de la industria necesitamos escalar la documentación. ¿Se permite? Sí, se permite, siempre y cuando la arquitectura esté a escala 1 en 100, ¿no? Las vistas, les vuelvo a repetir, por lugares significativos, tenemos acá un corte de la primera parte de la nave, y un corte por sobre la nave de proyecto, la nave nueva, con cada una con su color, ¿no? Las fachadas solamente de la parte nueva, porque la parte anterior en este caso comparte la facha. Voy a volver a la lámina anterior. Aquí vemos la escala de planimetría, escala 1 en 1000, 1 en 1500, depende del tamaño, que se puedan ver toda la documentación, las distancias a esquina, ¿sí? Pero además de la planimetría de localización, como estuvimos viendo recién, también tenemos que dibujar la planta de techo, siempre con el norte, siempre marcando las referencias a las líneas municipales o a las líneas divisorias alternas. Independientemente del tamaño de la arquitectura, el plano tiene la misma cantidad de información, ¿sí? Entonces, también una vez que verificamos cuáles son, digamos, cuál es la información que tiene que tener este plano, de dónde viene esta documentación, vamos a pasarla al plancheta, que ya lo habíamos visto, pero no está mal repetirlo, ¿no? Vamos a la parte donde está la Secretaría de Economía y Desarrollo, sino la parte de catastro, y acá tenemos la documentación, ¿no? Distrito, 2 números, zona, 2 números, manzana, 3 números, y la parcela también que vamos a encontrar con 3 números. No solamente nos vamos a encontrar con un plano de manzana, sino además, dentro de la guía de trámites, podemos generar esta documentación con las planillas complementarias que vimos la semana pasada.
¿Para qué me sirve esta documentación que vimos recién? Para comenzar a completar todo lo que habíamos visto la semana pasada de las planillas en las carátulas, ¿no? Distrito, zona, manzana, cuál es el barrio, cuál es el CPC, etc. Vamos acá de vuelta, dentro de la página de la MUNI, a la parte de obras privadas de uso del suelo, lo vimos hace un par de teóricos atrás, en la parte de guía de trámites, y acá nos vamos a encontrar, una vez que tenemos el plano armado, presentamos el informe técnico a través de la plataforma, y vamos a hacer todas las averiguaciones para sacar el permiso de edificación, ¿sí? Que es el permiso a partir del cual yo puedo empezar a trabajar, lo tengo que empezar a trabajar, y una vez que lo obtenga puedo empezar con mi... Y ahora, apagar el micrófono, porfa. A ver si puedo silenciar. ¿No? Ahora hay una consulta en el chat. Sí, perdón, es que no lo puedo ver. Sí. No, ahí te leo, dice, si en el plano municipal no llegan sus escalas, las plantas, fachadas y cortes. Sí, llevan, pero todas las plantas y de hecho en la carátula municipal vos tenés que poner, hay una parte donde vos tenés que poner cuál es la escala gráfica que estás trabajando. Sí, sí se les pone la escala, pero cuando vos tenés todo el plano en escala 1 en 100, no hace falta que aclares porque en la carátula tenés que poner la escala en la que estás trabajando. Cuando vos tenés Claro, escalas, sí, perdón, voy a... No, perdón, y en el 90% de los casos presentamos planos con escala 1 en 100. Claro. Raros son los casos donde se cambia la escala, la convencional es el 1 en 100. Claro, de hecho por eso les mostramos como ejemplo un plano de una nave industrial, ¿no? O sea, es muy difícil dibujar una planimetría de un predio que tiene 10.000 metros cuadrados de planta en una escala 1 en 100. Es irrisorio en relación al tamaño de papel también, pero también a la información que tiene esa documentación. Entonces, si achicamos la escala, la cantidad de documentación, obviamente, y el nivel de detalle es menor, lo que no significa que no tenga que estar dentro del plano, ¿no? Ahora bien, tenemos el plano, interrúmpanme las veces que les haga falta, ¿no? Yo porque tengo la pantalla completa y no veo más que la pantalla mía. Una vez que yo presento el informe técnico, descargo la plancheta, genero la designación catastral, verifico a través de catastro y demás, voy a hacer toda la gestión para poder obtener el permiso de edificación. Hasta ahora yo no pude poner un ladrillo en mi obra, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos todo el instructivo bien adaptado. Entonces, me voy a la misma página que habíamos estado recién, en la guía de trámites. De hecho, acá arriba ustedes van a tener toda la documentación en el teórico para poder seguirla. Es más, siempre volviendo que ustedes, esta página la tienen que contra saber manejar porque ya lo vimos en 2 teóricos anteriores. Vamos a ir al permiso de edificación. Y acá vamos a ir punto por punto, ¿no? Acá dice que la documentación que voy a presentar es interesante por ahí para empezar a leerlo porque está todo aquí. Tiene que ver con el comprobante de pago, el informe técnico que tiene que estar aprobado, el plano de proyecto con la certificación que te lo devuelve la municipalidad una vez que te devuelve el informe, las 3 copias de juego, en el caso que ustedes hagan la presentación a través de un turno, que ahora lo vamos a ver, la presentación. Y acá tenemos una constancia que se presenta a través de los colegios profesionales, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo el informe técnico, tengo la certificación catastral, ustedes, los profesionales ingenieros, van a hacer la presentación digital, porque ahora es todo digital, en su colegio profesional, a través de la plataforma del colegio digital o la plataforma de autogestión. Entonces nosotros ponemos colegio de ingenieros, hacemos la presentación con un usuario y una contraseña que viene de la mano de una matrícula, ¿sí? O del DNI, etcétera, ustedes después cambian la contraseña y demás, y vamos a hacer la presentación entonces en el colegio digital a través de, por ejemplo, mis expedientes, ya sea de agrimensura, topografía, o higiene y seguridad, o a través de la página de arquitectura, ¿sí? Aquí también es como que está todo guiado, ¿no? Presentamos entonces, por ejemplo,
la presentación del trámite de arquitectura. Entonces aquí el número de trámite obviamente no va a estar. Vamos a poner un trámite de inicio. Vamos a hacer, colocar la matrícula, porque si nosotros hacemos solamente la tarea, ponemos nuestra matrícula. Pero también pueden tener una matrícula de un profesional que los acompañe en la tarea, un socio, un colega, etcétera, o un profesional, por ejemplo, un arquitecto que haga la tarea de proyecto y ustedes hagan la tarea de dirección técnica y representación de obra. O pueden compartir directamente la tarea, ¿sí? De proyecto, representación, relevamiento, etc. Se pone la matrícula vigente, con los pagos al día, etc. El nombre y apellido les va a aparecer acá el profesional, el título y cuál es la acción que van a realizar. Generando, aquí buscando la tarea, por ejemplo, solicitud de visación, completan el comitente y comienzan a cargar toda la documentación que está relacionada con la presentación de la tarea. Todo a través de la página de la plataforma de digital del colegio, ya sea por colegio digital o por la autogestión académica, por la autogestión ingeniera. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que presentar en el colegio digital en este link, ¿no? Primero la planilla de liquidación de honorarios, que no vamos a aprender a hacerla acá en esta materia, la planilla de liquidación de honorarios, pero está reglamentado el honorario mínimo, está reglamentada la tasa y la cantidad de metros cuadrados, y, depende de la tarea y el valor de ese metro cuadrado. Les doy una tranquilidad para los ingenieros civiles, futuros ingenieros civiles. La planilla de base para el cálculo de honorarios de colegio, tanto del Colegio Profesional de Ingenieros como el Colegio Profesional de Arquitectos, es la misma. Si no sea un problema que cobramos lo mismo, por si les quedó alguna duda, que quede grabado, que la base para el cálculo es exactamente la misma. Vamos a armar una orden de trabajo que también se carga dentro de la plancha digital, el aforo del contrato que se hace a través de la página de rentas, ¿sí? O se hace a través de la página también del colegio, porque lo pueden descargar. El timbrado del aporte, que se paga un 5% al colegio, y los aportes de caja de previsión, que en el caso de la tarea de proyecto, el profesional paga el 9% y la tarea del comitente se paga un 9%, y en el caso de relevamiento o informes técnicos, el 9% del aporte lo paga el profesional y el 18% se cobra al comitente. Van a tener que armar el plano en PDF y el informe técnico, en el caso que lo requiera, o memoria descriptiva, planos complementarios y toda la documentación que ustedes consideren pertinente para que el colegio profesional les selle. Todo esto tiene que estar firmado y sellado a través de la firma digital del colegio, ¿sí? ¿Cómo se hace la firma digital? Cuando ustedes hablen y ingresan a la plataforma, bueno, hay un instructivo particular y cada uno de ustedes va a tener una firma digital de la mano de su matrícula, de la mano de su pago al día. ¿Sí? No nos quisimos meter con los profes de la cátedra en hacer un trámite particular del colegio, porque bueno, eso va a depender obviamente del tipo de tarea, y aparte necesitaríamos 5 o 6 teóricos, porque para cada una de las dependencias van a ver que vamos a tener un instructivo de tramitación y de gestión distinta, y bueno, el objetivo no es que ustedes salgan gestores solamente, sino que bueno, tengan un pantallazo general de las cuestiones que tienen que ver con la vida profesional. Entendiendo también que todas estas tasas y todos estos cálculos y demás están en constante cambio y actualización. Entonces, por ahí, determinar un valor de metro cuadrado o un tipo de cálculo en horario es como que probablemente sirva para un par de años y después van a tener que hacer la actualización docente, la actualización profesional de manera permanente, ¿no? Bueno, nos pide además de toda esta presentación de colegio, que una vez que lo cargamos entre 48 y 72 horas nos devuelven el expediente sellado y firmado, vamos a tener que hacer la presentación de una declaración jurada. ¿Qué consta de la declaración jurada? Bueno, ahí en cada uno de los links ustedes van a poder leer de qué se trata. Esta declaración jurada para permiso de edificación tiene la posibilidad de descargar la planilla, y hay que cargar esta declaración no solamente para las cuestiones que tienen que ver con comunicar
quién va a ser el profesional, cuál es la dirección, cuál es el diferente colegio que se presentó y demás al municipio, sino que además va a servir como planilla de liquidación de los derechos de edificación o del cálculo del pago de la tasa para poder hacer la construcción. Vamos a ver ahora un ejemplo, cuando ponemos ver archivo adjunto, nos aparece este PDF, donde aquí tenemos, obviamente, el número de expediente en la municipalidad en obras privadas de uso del suelo, va a ser el número de designación catastral. Recuerden que el número de designación catastral es único y no se repite en ninguno de los lotes de la provincia de Córdoba. Yo siempre hago la comparativa que sería como el DNI de nuestro lote, ¿no? Colocamos además aquí el nombre del propietario, el domicilio real del propietario, esto se realiza en relación a alguna notificación o alguna información. Toda esta documentación, toda esta planilla que está en el medio, que se rige en base a una ordenanza tributaria, que es la 13120, que te dice qué es lo que tenés que pagar de tasa o de alícuota en relación a la cantidad de metros cuadrados que cubrís y en relación al tipo de obra. Y después viene la documentación esta que yo les decía, que se presenta como una declaración jurada, donde tenemos los datos del profesional, el domicilio real del profesional declarado, cuál va a ser el conductor o el director técnico de la obra, dependiendo del tipo de tarea, y el expediente número de colegio con la fecha de aprobación. Y las firmas, por supuesto, de cada uno de los entes que participan en esta declaración jurada, ya sea profesionales, uno o varios, como el del propietario, uno o varios. ¿Ah? Todo esto se presenta y luego se hace el pago de la liquidación de esos derechos. ¿Sí? Bueno, aquí van a ver que toda esta documentación que van a presentar, una por una, van a poder hacer el despliegue y poder empezar a leer. Y una cuestión muy interesante que marcamos ahí, que tiene que ver con toda la documentación anexa, toda la documentación que hace falta además presentar en relación a qué, al tipo de tarea que yo voy a presentar, pero también al tipo de obra, ¿sí? Por ejemplo, me podrían pedir, esperen que estoy moviendo, los muevo porque así me tapa el chat, pueden pedirme el municipio que yo tramite en la Dirección de Redes Sanitarias de gas la solicitud de factibilidad de la conexión a la red placal. Me la pueden pedir o no en relación al tipo de obra. Por ejemplo, para una obra de vivienda unifamiliar, me van a pedir que haga la solicitud de factibilidad de conexión a red cloacal o que presente una nota solicitando la situación en relación a la conexión de la red sanitaria de la provincia de la ciudad de Córdoba. Que me digan que no tengo red cloacal o que me digan que sí voy a poder tener red cloacal, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una arquitectura que hay en la propiedad o tengo que demoler una habitación que está al fondo o demoler un ingreso y demás, tengo que hacer el inicio y la aprobación del permiso de demolición, en donde tengo que tramitar en la Dirección de Obras Privadas del Suelo la solicitud, en la Dirección de Patrimonio Cultural, en el caso que tenga que hacer una demolición o que esté dentro de una zona de área de protección urbana, y en la Dirección de Ambiente, dependiendo de la cantidad o el volumen de metros cuadrados de demolición. Si yo tengo que, además de hacer una construcción, localizar una actividad, es decir, poner un local, un restaurante, un supermercado, un depósito, etc., tengo que realizar el trámite de localización. Recordemos que el trámite de localización es en relación a una actividad comercial o industrial, que ahora habíamos estado viendo en teóricos anteriores que la ordenanza 8133 es la ordenanza de uso del suelo. Entonces, yo le tengo que pedir permiso al municipio para localizar una actividad industrial, comercial o asimilable, a través de un trámite que es el trámite de localización de esa actividad, en donde la realizo también en la Dirección de Obras Privadas, porque también es Dirección de Obras Privadas y uso del suelo. En el Palacio Municipal, en el Palacio 6 de Julio, que está en el centro, esa dependencia tiene dos ventanillas aparte, pero en toda el área de intermedia y el área periférica de la CPC, se tramita en la misma ventanilla. Pero es otro trámite en paralelo al trámite del permiso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo que en mi proyecto, que habíamos estado viendo recién, tengo un edificio y tengo que poner un ascensor, además
de todo el plano que vimos recién y la presentación de colegio, tengo que iniciar un trámite en la Dirección de Obras Privadas de Uso del Suelo de la aprobación de medios mecánicos, que lleva un plano complementario, planillas complementarias y una documentación que me requiere el trámite, como por ejemplo seguro, documentación de los propietarios, etc. Si yo tengo un proyecto, por ejemplo, que además de presentar mi plano, como pasa en el proyecto de la nave o del complejo industrial, mi proyecto, según lo dice la ordenanza 12483, dentro de las disposiciones generales, supera los 2.500 metros cuadrados cubiertos o supere los 2.000 metros cuadrados de terreno, tengo que además presentar una factibilidad de proyecto en la Dirección de Planeamiento Urbano, independientemente del plano que yo ya armé y el colegio que yo presente. Todo esto, lo que me pueden pedir dentro del permiso de edificación, que incorpore adentro del permiso de edificación. Si, por ejemplo, me ha pasado, incluso en la nave industrial que veíamos recién, o en un edificio de cocheras, además de localizar la actividad, cocheras, tengo que además presentar un informe de tránsito y transporte por el tipo de actividad que ahí se realiza. Entonces, además, tengo que hacer una presentación en la Dirección de Tránsito. Y tomando el mismo ejemplo de la cochera, o de una nave industrial, o de un edificio, ¿sí? Cuando tengo edificios o actividades de uso de tipo colectivo, actividades que requieran alguna cuestión que tiene que ver con la presentación en la protección contra incendios, o la presentación de planes de evacuación, porque hay gente, ¿sí? En los edificios, o en una escuela, por ejemplo, tengo que hacer una presentación en la división de bomberos de la policía de la provincia de Córdoba. ¿De la mano de qué? De un profesional en higiene y seguridad, un profesional matriculado AFI. Ese trámite, además, va a requerir planillas, planos, copia de escritura, etcétera, y un montón de documentación que le va a ser específica de ese trámite. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad depende de la envergadura del proyecto y depende del tipo de tarea, el municipio me puede pedir todo esto. ¿Cómo yo me entero que me va a pedir todo esto? Primero que obviamente la práctica profesional, dependiendo del tipo de obra, va a ver cómo rápidamente ustedes lo van a incorporar. Pero también cuando ustedes, una vez que presenten el informe técnico, se les devuelve la documentación a su mail o a través de la página o a través del plano en formato papel, el municipio les va a pedir todo esto escrito. Presente el inicio del trámite en tal, haga la presentación en tal lado y demás. O sea que es, dependiendo del tipo de arquitectura o el tipo de plano o el tipo de actividad, van a ir abriéndose las tareas de presentación. Entonces, ¿qué voy a presentar finalmente en obras privadas? Una carpeta para expediente, que ahora es lo que se hace con esta cuestión de la pandemia, se presenta todo de manera virtual y se saca un turno para ir a hacer la presentación presencial. Todavía la documentación para la liquidación se realiza de manera presencial, ¿sí? Entonces, lo que tengo que tener es una carpeta de expediente, ¿sí? Una carpeta que depende, en algunos CPC, depende del tipo de tarea, es el color de la carpeta. Por ejemplo, en el CPC, que fue el último que tramité, en el CPC de Empalme, las carpetas para la tarea de proyectos son en color amarillo o color blanco. Las tareas de relevamiento son en color celeste, y cuando tengo que hacer una presentación para una actividad, localización, por ejemplo, la carpeta es de color verde. Entonces, depende del tipo de trámite, el CPC te exige un tipo de carpeta. ¿Qué tiene que tener esa carpeta? ¿Cuál es la documentación? En la carátula o en la primera parte de la presentación, la designación catastral, el nombre del propietario, los datos del profesional, matrícula, etc. Dirección de la obra y cuál es el tipo de tarea, independientemente del color de la carátula, ¿sí? La planilla de declaración jurada para la liquidación, que es la que vimos hace un ratito, ¿sí? La previa aprobada, o sea, ese informe técnico aprobado, si nos mandaron el aprobado a través de la página, imprimo ese plano, y si no, el formato papel del plano corregido. Toda la documentación aprobada del colegio, es decir, una orden de trabajo,
o el contrato de la tarea, la planilla de liquidación de aportes, donde salen los metros cuadrados, el valor del metro cuadrado y el tipo de plano, ¿sí? Un plano sellado por el colegio, y toda la documentación complementaria que habíamos presentado. Por ejemplo, informe técnico, planos complementarios de alguna red, etc. La declaración jurada de medidas de seguridad, que también la descargo a través de la página de la MUNI y firmo. 5 copias de plano, se presentan 5 normalmente, porque un plano queda para el profesional, para el municipio, otro plano le podemos entregar al propietario, y nos quedan más copias del plano para realizar tareas que ya vamos a ver, porque todavía no nos dejaron construir hasta acá, ¿sí? Voy a presentar la solicitud de factibilidad a cloaca, a la conexión de la red cloacal, que aunque me digan que no, necesito presentar un expediente en el municipio para que me digan que no tengo cloaca. La aprobación del permiso de demolición, en el caso que tuviera una demolición, y toda la documentación que habíamos estado viendo recién, ¿no? Informe técnico, memoria descriptiva, plano, presentación a lo mejor en tránsito, presentación en bomberos, todo lo que me pida el municipio en el informe técnico que yo tenía que presentar en la carpeta del permiso, ¿sí? Una vez que yo presenté mi permiso, presenté la liquidación, me llenaron la liquidación, pagué. Ahora lo que te hacen es que te mandan la liquidación online, o sea que yo imprimo esa factura, la pago, y una vez que yo presento ese pago, se me devuelve la carpeta con todas las copias selladas, con permiso de edificación, ¿sí? A través de una resolución lo hacen ahora, y además me entregan las copias, ¿sí? Una vez que yo inicio la obra, tengo por obligación, en relación a la ordenanza, ¿de dónde saco yo esta obligación? De la ordenanza del Código de Edificación, ¿sí? Que me dice, en la parte administrativa y de gestión, donde me dice que tengo que presentar al menos 3 inspecciones de avance de obra para las tareas de proyecto. Es decir, que yo tengo que presentar este formulario de avance de obra con una copia del plano, de las 5 que habíamos estado charlando que necesitábamos presentar, donde voy a decirle al municipio en qué nivel de la tarea estoy yo dentro de la tarea de proyecto, ¿sí? En qué nivel de avance de la obra. El primer avance de obra va a ser a nivel de capa aislador. Cuando yo empiece a hacer las excavaciones de la fundación y llene la fundación, le tengo que decirle al municipio, bueno, yo avancé hasta aquí de la obra, me tenés que venir a hacer la inspección. Se presenta en obras privadas, el municipio viene a la obra durante los 3 días de la presentación, inspecciona, verifica que relación de llenos y vacíos principalmente, y las cuestiones que tienen que ver con los retiros, con fogos, con patios, etc., que yo declaré en el plan. El segundo avance de obra, entonces viene el inspector, realiza la inspección y luego yo voy al municipio y retiro el informe de la primera inspección. ¿Podría o no hacerme el municipio cambiar documentación? Porque si entiende el municipio que yo no estoy respetando el plano de obra, el informe del avance me va a decir no cumple con los planos presentados o no responde la documentación del plano, ¿sí? Acá, en el caso de que no cumpla o haya algún problema muy grave, se le abre un acta de inspección y obviamente se paga una multa. Entendiendo que está todo bien, que la arquitectura corresponde al plano aprobado, sigo avanzando con la obra, y una vez que tenga techada la propiedad, es decir, la estructura terminada, entendiendo que la losa también es parte de la estructura de la propiedad, tengo que hacer un segundo inspección de avance. Y ahí vemos acá en el formulario de avance cuáles son los elementos que me va a controlar el municipio. El perfil de la estructura, si está de acuerdo a plano, si no responde el plano, si el perfil de la estructura no encuadra dentro de la normativa, entonces a partir de ahí se le abre un acta y se realiza seguramente una nueva citación para que vos puedas hacer la presentación del nuevo plano. Si el plano está perfecto en relación a la obra, se sigue avanzando con la arquitectura. Y una vez que yo tenga terminada la obra, que esté todo listo, que tenga los pisos, que tenga las aberturas, que esté listo para habitar, lo que se realiza es la última inspección, que es la inspección de final de obra, ¿sí? Que es la inspección última que se realiza, que me va a dar a mí, que
que se me va a emitir a partir de ahí un certificado final de obra, a partir del cual no solamente declaro, pensé que les había subido, fíjate. Ya se lo voy a conseguir para el año que viene en el caso de que lo tengamos. Ahora con el tema del COVID no están haciendo inspecciones final de obra los del municipio por cuestiones, bueno, de seguridad, y en algunos casos se están realizando, pero bueno, te dan un turno, te reprograman. Esa inspección de final de obra me dan un certificado, que es el papel último en relación a la gestión de un proyecto, de una obra de arquitectura, para luego hacer la declaración de los metros cuadrados en catastro, en rentas, etcétera, o para poder hacer una escritura en una propiedad. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora con toda esta movida de las cuestiones de trabajo y de las presentaciones en relación a la pandemia? Lo que se hace dentro de la página, en relación, como dice acá el municipio, en la emergencia sanitaria COVID, te dan la posibilidad de hacer la presentación de los libros de sensores de manera virtual, de realizar los protocolos para la presentación de obras de infraestructura, y también, bueno, la autorización para circular, obviamente, que te deriva a la página del CIDI, y obviamente la posibilidad de reactivar las obras de arquitectura. Hoy están aprobadas, están autorizadas las obras que no tengan gente viviendo en un horario particular, y lo que se hace a través de la página, se ingresa a la página del municipio y se realiza a través de una especie de formulario online, se llena bajo una declaración jurada la reactivación de la obra en relación a la pandemia del COVID. Sí o sí, las obras que hoy están en funcionamiento dentro de la ciudad de Córdoba tienen que tener esta declaración jurada para la reactivación. Acá tenemos además un formulario que se presenta para el final de obra, que puede presentarse solo este formulario cuando nosotros necesitamos hacer el final de obra, o se puede presentar este formulario acompañado de planos que pueden haber surgido de alguna modificación que surgió en el desarrollo de la obra. ¿Qué es lo que se presenta acá? La misma información que teníamos en relación a la presentación de la planilla de liquidación, el espacio también para liquidar alguna tasa, en el caso que haya habido cambios, como por ejemplo agregando superficie, o como por ejemplo haciendo una modificación de la arquitectura. Los datos también del plano del colegio, les vuelvo a repetir, en el caso que haya sufrido la arquitectura una modificación de metros, se presenta esa diferencia de metros de la mano de la tarea de ampliación de proyecto, de la mano de modificación de proyecto en ejecución, o de la mano de un conforme a obra, en relación a que, a la obra de arquitectura como está, en base a la tarea de proyecto que han hecho por la presentación. En el caso que haya cambios, se vuelve a hacer todo lo de nuevo, o sea, es decir, se presenta un informe técnico, se declara en el colegio, se presentan las planillas complementarias en bomberos, en redes, etc. Se presenta una liquidación nueva con esta planilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que se le va a agregar en relación a la tarea de proyecto? Porque la obra no estaba construida. Una declaración jurada del estado existente de la obra. Es decir, cómo son los pisos, cómo son los revestimientos, qué tipo de cubiertas tiene, cómo son las instalaciones, cómo son las medidas de seguridad de la obra, y cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el grado de habitabilidad o con el estado de la obra, en relación a la arquitectura, desde el punto de vista del estado estructural, de la cantidad de metros cuadrados, si la obra ya está habitada, si la obra todavía le faltan metros cuadrados por construir, y algunos elementos de relevancia que necesitan aclarar dentro del municipio, ¿no? Por ejemplo, paralización de alguna obra, o una etapabilización en relación a la demolición, por ejemplo, etc. Y obviamente las firmas, ¿sí? Del propietario y del profesional. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado con las cuestiones que tienen que ver con la presentación en el municipio para el permiso de construcción o el permiso de edificación. No sé si hay alguna consulta o alguna duda en el chat que podamos... Sí, Lore, te preguntan, ¿qué lapso tarda el permiso de edificación? Yo calculo que se refiere al trámite, digamos, a tramitar el permiso.
Va a depender, primero que hay algunas cuestiones que dependen pura y exclusivamente de la tarea del profesional, ¿no? Vos, desde el momento que te encargan la tarea, va a tener un tiempo en relación al tipo de tarea, por ejemplo, proyecto, que es el que usted les está llevando, un poco realizar la documentación, en relación a la tarea propiamente dicha, es decir, me reúno con el cliente, le llevo la documentación, me devuelven, esto no me gustó, modifícame, este es el presupuesto de obra, no te lo acepto, es muy caro, es muy barato. La tarea de proyecto comprende todo eso, ¿no? No solamente voy, presento y me lo devuelvo. La conformación de la documentación, etc. Todo eso es un tiempo que depende pura y exclusivamente del profesional y la relación que tenga con el cliente. Una vez que vos presentas a través de la página o a través de los mails de contacto, que los vimos en los teóricos anteriores, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo cuáles son los mails de cada uno de los CPC o de las dependencias y demás? Hay informes técnicos de manera digital que están demorando cerca de 2 o 3 meses la aprobación. Hoy por hoy la tarea del municipio yo no la puedo criticar desde el punto de vista de las demoras que tenemos todos los profesionales en relación a la situación COVID, a la situación de la pandemia. El tiempo de la gestión no es algo que yo pueda arriesgarme a dar hoy, porque depende de un montón de elementos que tienen que ver con, por ejemplo, yo hago la presentación del informe técnico, hago todo rápido, hago la presentación. Hasta que Catastro no me devuelve el plano con la certificación catastral, yo no puedo hacer la presentación en obras privadas del informe técnico. Bien, hasta que yo no tenga la respuesta del informe técnico, no puedo hacer ninguna de estas presentaciones. Perdón. A las presentaciones, por ejemplo, del colegio. O sea, ¿qué documentación voy a cargar yo si no tengo seguridad de que el plano esté aprobado? Entonces tengo que esperar la respuesta del informe técnico para presentar en el colegio. Independientemente de lo que pueda presentar al colegio, ¿sí? Además tengo que tener el informe técnico aprobado para poder hacer la presentación en todas las dependencias, porque en cada uno de los trámites que yo les mencioné, ojo, voy a hacer un paréntesis. Estos son algunos de los trámites que el municipio me puede pedir realizar de manera complementaria. Pero para todos y absolutamente cada uno de ellos, yo tengo que tener un plano de informe técnico aprobado. Si no, no puedo hacer las presentaciones. Es decir, pareciera lógico que yo no voy a hacer una solicitud de localización de una actividad si el municipio no tiene manera de ver dónde voy a localizar esa actividad, a través de qué plano, o a través de qué designación, o a través de qué declaración jurada. ¿Cómo yo le voy a pedir un informe de tránsito y transporte a la dirección de tránsito o a la dirección de playas? Me pasó hace poquito con una playa, bueno, para la construcción de una playa. ¿Cómo va a saber el municipio si yo estoy cumpliendo con la ordenanza, con la ley de higiene y seguridad, o con la ordenanza de tránsito y la reglamentación de playas, si yo no le presento un plan que el municipio me aprobó de la parte de obras privadas y uso del suelo, que yo puedo hacer una playa ahí? Es decir, todo tiene que ver con una primera presentación, por eso tiene que estar bien, lo más completa posible, que tiene que tener toda la información necesaria, porque cada vez que yo tengo una demora con el informe técnico, se me demora todo esto que les estoy contando, ¿sí? Entonces, la demora depende mucho de la tarea profesional, pero también depende de la envergadura de la obra y del tipo de presentación. Y un poco volviendo a la pregunta, el informe técnico está demorando entre 2 y 3 meses, catastro también está demorando como de 2 a 3 meses y a veces más, y las liquidaciones están cerca de los 4 meses la demora. O más. Bien, Depende preguntan si en cada municipio es distinto o son trámites a nivel provincia en general. No. Absolutamente todos los municipios te van a pedir la presentación de un informe técnico, casi todos los municipios te van a pedir el plano colegiado, no hay ningún municipio que no pida, porque la única manera que el municipio tiene para certificar la tarea profesional es a través del colegio. El colegio certifica habilitación profesional. El colegio no va a corregir normas de funcionalidad, ni tampoco te va a corregir si tu dormitorio tiene la cantidad de metros cuadrados correcta que debería tener en relación al código, ¿sí? O lo que presentó el arquitecto en el teórico anterior.
Lo que va a hacer el colegio es verificar la tarea colegiada del profesional, ¿sí? Legitima la tarea profesional, pero no controla la tarea de proyecto. Si vos querés poner un inodoro en el living, va a depender pura y exclusivamente de la decisión del propietario. Pero sí el municipio te va a decir, no señor, usted no puede poner un inodoro en el living porque tiene que ver con cuestiones de privacidad en relación a normas de habitabilidad. Yo siempre hago el mismo ejemplo del inodoro en el living porque pareciera como medio ridículo, pero efectivamente el municipio es el que controla normas de habitabilidad. El colegio lo que hace es certifica tarea profesional. Lo que sí te va a pasar, que en Calera, por ejemplo, no tenemos área de tránsito y transporte. O sea, la misma obra privada de uso del suelo determina los anchos de la vía o los anchos de ingreso para una fábrica o para un conjunto habitacional. Obras privadas y uso del suelo de Villa Allende no certifica los trámites que tienen que ver con ascensores. En el mismo informe técnico ellos te piden los libros, pero depende de cada uno de los municipios, la envergadura de la obra, lo que te va a solicitar. Pero sí en todos te van a pedir un plano de informe técnico, un plano colegiado y la presentación de un proyecto de documentación que certifique la tarea para poder liquidarte el derecho, puede ser llamado de derecho, permiso de edificación, permiso de construcción, permiso de obra, depende de cada municipio. En Córdoba, en el rectangulito, en el cuadradito ese que vimos, de 32 por 32 kilómetros, sí, todo esto. ¿Qué más? Bueno, pero son todos parecidos los trámites, pero este que explicó específicamente era para la Municipalidad de Córdoba. Claro, nosotros, claro, recordemos que nosotros estamos trabajando dentro del ejido municipal y las ordenanzas que nosotros les estamos contando, primero porque estamos en la Facultad Regional Córdoba y aquí, digamos, es nuestra área de territorio de trabajo, pero lo que yo siempre les digo a ustedes, que lo vimos en teóricos anteriores y que lo vimos cuando la profe dio teórico de código de eficacia, que tiene que ver con cuestiones que cambian en relación a dónde estamos localizados y que cambian en relación al tiempo. O sea, la ordenanza que apareció en el 85, 86 con el código de eficacia, la última modificatoria fue en el 2015. Entonces no podemos decir que ese código del 2005 o del 85, perdón, quedó ahí, sino que la actualización profesional hace que nosotros empecemos a indagar un poquito más en las cuestiones, no solamente de gestión, sino también en las cuestiones de proyecto. Entonces lo que dice la arquitecta es correcto. Cada municipio va a tener, digamos, una reglamentación específica, pero lo más importante, que es un poco el objetivo que apunta la cátedra, es que ustedes puedan conocer la tarea profesional y en base a, si yo voy a trabajar en la ciudad de Córdoba, voy a trabajar en Santiago del Estero, voy a también tener una entidad que va a gestionar el control de las obras y que se va a manejar con reglamentaciones específicas, con documentación a presentar específica, que se va a colegiar la tarea profesional acá, en Río Segundo, y en Santa Cruz, y en Santiago del Estero, como les decía, digo, depende exclusivamente de la localización. Pero bueno, nosotros estamos haciendo caso de Córdoba, por eso hicimos un loteo con la ordenanza de Córdoba, y estamos trabajando dentro del ejido, entonces tenemos que cumplir con estas ordenanzas. Bien. Otra pregunta, ¿qué pasa si ya está todo aprobado y después hay una modificación del proyecto? Se hace todo de nuevo, se presenta un plano aprobado, se hace una transcripción de lo aprobado, el arquitecto se ríe, pero es real, todo, o sea, se arranca como un papel en blanco, no, porque vos tenés un antecedente aprobado. En el caso de esa tarea, voy a ver si puedo armar acá, en el caso de esta tarea, además de la planilla de declaración jurada, la previa municipal aprobada, nueva, van a tener que agregar la copia del plano aprobado. Entonces, el municipio que va a decir, tengo un plano aprobado, tengo un informe técnico, y se va a hacer toda esa presentación todo el mundo. Pero porque depende a dónde apuntaba la pregunta, Claro. ¿qué pasa si vos ya lo estás construyendo y de golpe hay un cambio? Y hay que enmarcar o definir qué es un cambio. Una cosa es que agrande el baño 20 centímetros y seguramente no pasa nada. Entonces, después se hace el plano de conforme de obra, que ahí va a hablar Lorena, seguro. Claro, se hace el plano de conforme a obra en el caso que vos hayas tratado a rajatabla de seguir con toda tu tarea de proyecto, y como dice el arquitecto, a lo mejor hay una columna que se fue del plomo,
y tu baño en vez de quedarte 1,20, que no es lo ideal, pero en vez de 1,10, vamos a poner el límite, un dormitorio que en vez de te quedó de 2,80, lo tuviste que armar de 2,87 o de 2,90 o de 3,10, porque tuviste que mover el eje de la columna, entonces el dormitorio te queda un poquito más grande. O cuando vos presentaste el plano, estaba todo perfecto, y cuando llegaste a la obra, o el terreno, el lote en vez de tener 12 metros, tenía 11,80, entonces vos adecuaste el proyecto en la medida que el proyecto se fue construyendo. Entonces, como dice el profe, si no hay modificaciones sustanciales en la tarea de obra que modifiquen de manera importante la tarea profesional en relación a la primera presentación, se hace un conforme a obra. Es decir, está todo igual, lo que pasa es que hay algunas cuestiones que, por ejemplo, se agregaron 2 escalones porque justo en la sala de tanque tuve que moverlo porque me pidieron los vecinos que corra. De repente tuve que modificar el subsuelo porque cuando estaba excavando se demoró en una parte, entonces en vez de tener 5x5 el subsuelo, terminó teniendo 3x5. Digo, es muy específica cada una de las tareas en mi plan. ¿Qué pasa si, como dice la profe, en la mitad de la obra de repente la gente quería hacer 2 dormitorios, como por ahí un poco es el ejercicio que tienen ustedes ahora? Si yo empecé mi casa con 2 dormitorios, porque tenía esa plata, y de repente mi cliente vendió el auto o quedó embarazada la mujer, o de repente vienen a vivir los padres con el propietario, o otra persona, etcétera, y necesitan hacer ese tercer dormitorio, porque tienen la posibilidad, se puede hacer una presentación de la tarea de modificación de proyecto o la tarea de ampliación de proyecto. Si el proyecto no está aprobado todavía, es decir, tengo presentada la documentación en la MUNI, tengo presentada la documentación en el colegio, pero todavía no me emitieron la tasa de permiso de edificación, yo con el plano antecedente puedo presentar una ampliación de proyecto. ¿Sí? Entonces, presento otro plano, no pagué los derechos todavía porque todavía estoy ajustando el plano. O me puede pasar que yo obtuve el permiso, hice todo esto, presenté factibilidad, presenté permiso de demolición, hice todo, y en la mitad de la obra, cuando estoy por poner los pisos, el propietario decide hacer la cochera. Entonces, lo que yo tendría que presentar es un plano de proyecto en ejecución. Es decir, te presento el plano de proyecto completo, voy construyendo la cochera. ¿Por qué? Porque tengo seguridad que cumple con la ordenanza de reglamentación, que cumple con los retiros, que cumple con la ley de sismo resistente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, presento ese plano y a medida que voy ampliando la obra, ese plazo de obra se va acompañando del plazo de la gestión. ¿Cuál es el problema? Yo para hacer una ampliación de proyecto, ni modo que tengo que tener un proyecto aprobado antes. ¿Entiendes? No es que yo construyo, hago todo y después resuelvo que le presento al municipio. No, no, no. Tengo que obtener un permiso para poder empezar a hacer las tareas de la obra. De hecho, en barrios abiertos o con seguridad o con algunos espacios de control, te piden para hacer la solicitud de pedir la luz, entendiendo que nada de lo que tiene que ver con las tareas de gestión de obra están aquí incorporadas, ¿no? Es decir, contratación del personal, agua en el terreno, luz en el terreno, cuestiones que tienen que ver con contratación para movimiento de suelo y demás. O sea, yo hasta ahora no toqué un ladrillo, ¿no? Una vez que yo tengo el permiso listo, tengo otro montón de documentación que presentar al barrio, por ejemplo, valle cercano, docta, manantiales, ni hablar si voy a hacer una construcción en un barrio cerrado. Me exige además el barrio que para yo presentar o para acercar el terreno, tengo que tener un permiso del barrio para trabajar. Y tengo que tener un plano aprobado, o un plano colegiado, depende de cada barrio. Sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasa en esos casos donde se habilita un plano, ¿no? Pero después se termina haciendo otra cosa y no se declara, digamos, eso? ¿Te viene un control y te lo demuelen o te ponen multa? Te ponen, en realidad, no entiendo por qué presentarías un plano si después vas a hacer... No, pasa, no, Entiendo. porque pasó esto a un familiar mío, pasó lo siguiente acá en Carlos Paz. Sí.
contratamos un arquitecto, bueno, mi hermano contrató un arquitecto, ¿no? Y empezó, bueno, se aprobaron todos los planos y demás. Sí. Como el terreno está en desnivel, bueno, se hizo una cochera, ¿no? Pero después, bueno, mi hermano quiso hacer un depósito. Bien. Y el arquitecto no lo había declarado. Al ser un depósito sería como un subsuelo. Está bien. Y lo declaró como si fuese todo relleno eso. Bueno, está mal. O sea, lo que tiene que hacer es hacer actualización de la documentación. Entonces vos tenés que hacer si todavía el plano está con permiso de edificación y ya está construido, lo que tenés que hacer es un plano de conforme obra. Porque ya está. O sea, ya lo construiste, no hay ninguna alternativa. No puedes hacer ampliación de subsuelo. O sea, es bastante ridícula. Si me decía ampliación de planta alta, te lo creo, pero o sea, ampliación de subsuelo es como bastante ilógico en relación a la tapabilización de la obra. Entonces, si vos tenés un proyecto abierto sin final de obra, tenés que hacer un plano conforme obra. Si vos tenés un final de obra, porque se presentó y fue el municipio, y el subsuelo lo habilitaste después, porque en realidad surgió, lo que tenés que hacer es un plano de relevamiento de ese subsuelo. Ahora bien, el municipio es el ente de control que tiene la potestad de golpearte la puerta de tu casa y de exigir la inspección o de exigir que vos lo dejes pasar. Pasa mucho con el tema de las piletas y de los quinchos. Bueno, está atrás de mi casa, nadie me lo ve, yo resuelvo hacer una pileta. ¿Qué pasa? De la mano ahora de la foto aérea y algunas cuestiones de geolocalización y de vuelos o de dron y demás, de control de la MUNI, ha sucedido que dentro del municipio Paso, que los vuelos hacen un relevamiento a vuelo de pájaro o de una foto aérea de tu vivienda y descubren metros cuadrados que no están en los planos o localización de piscinas o de áreas complementarias de uso que no tienen los planos declarados. Una pileta, una explanada para poner un auto, una pérgola, por más que no sumen metros cuadrados cubiertos, tienen que estar declaradas en la documentación porque son actividad profesional que se proyecta y que se paga. Si un profesional no te hizo la pileta, el propietario tiene que pagar por esa tarea, independientemente que el profesional lo haya realizado, se hace a través de un plano de relevancia. Entonces el municipio tiene formas de controlar. Si vos haces dentro de tu propiedad una habitación y de repente durante el transcurso dividiste la habitación de la vida, dividiste la propiedad en dos y pusiste un dormitorio para cada lado, es muy difícil que el municipio te toque la puerta y te inspeccione adentro de tu casa si no hay algunas cuestiones que se ven desde la afuera. Si vos declaraste en un plano que vos tenés una casa de 80 metros y de repente pasas por la puerta y tenés 3 pisos, 4 lugares para 4 autos y demás, obviamente que el municipio puede hacer una inspección y puede hacer una multa. Si vos no estás fuera de la ordenanza y de las reglamentaciones del código, ya sea acá o en Carlos Paz, es muy difícil que se haga la demolición de ese espacio. Si te van a hacer pagar la diferencia de los derechos de edificación, por lo tanto vas a tener que pagar la tarea en el colegio correspondiente a esos metros cuadrados que tenés de más, y obviamente presenta un informe técnico y todo el caminito de nuevo. Pero es muy difícil que si la propiedad o la ampliación de la propiedad esté dentro de los límites de la ordenanza, te hagan inmoler. Te pueden Claro, No la paralizar la obra declaran para entonces. siempre. ¿Cómo? Ese es el Hay caminito que hacer inverso. techo verde, así uno agarra Que la no se fotomulta. declare nomás. Ah, bueno, es que lo tiene que declarar. ¿Por qué no declarar? Sí, pasó en otra vivienda. O Que, sea, por está ejemplo, mal no construir sin plano. O sea, quiero que quede claro, Claro. que es lo mismo que manejar sin permiso sin carnet de conducir. O sea, Claro, pero a lo que voy es la que ahora no me práctica, debería digamos. estar yo grabando a mí misma, pero es cierto que si vos manejas sin carne, el pueblo, digo los pueblos porque acá en Córdoba tenés un municipal cada media cuadra, pero digo, si vos estás en el pueblo, estás aprendiendo a manejar, estás por el barrio dando vuelta a la manzana, no pasa nada porque nadie te controló y nadie te descubrió. Ahora, ¿qué pasa si vos atropellás a una persona y no tenés carne? Digamos, es muy grave. ¿Qué pasa si a vos te para la caminera y no tenés carne? Es muy grave también. Digo, con la arquitectura pasa lo mismo. Mientras vos nadie te controle, parecería como que no pasa nada, construir no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando te ponen una multa cuando construís sin plano? Digo,
ustedes tienen que entender que su responsabilidad profesional viene de la mano de la presentación, digamos, ordenada y sistematizada de la documentación. Está mal construir sin plano. Te puede pasar que, y no porque tu hermano haya hecho mal, sino que por ahí pasa que uno empieza la obra, comienza a construir y te encuentras con que tenés un mallín, con que tenés que hacer una submuración, y bueno, te quedó ese espacio ahí abajo, y vos hasta que se genere toda esta tarea con el profesional, de volverlo a contratar, de que te venga a medir, que no te peleaste en el camino, que el albañil no te dejó en la mitad de la obra, te puede pasar que vos mientras terminaste el quinchito, le armaste la pérgola. Lo lógico como profesional sería recomendarle a tu cliente que haga la presentación con vos o con otro profesional, porque después la multa de verdad es mucho más cara. En Córdoba, las tasas en vivienda, en relación a los montos, tienen que ver con un 0,8% que se paga de una tasa hasta un 3,5%, o sea, 3 veces más, casi 3 veces más, de lo que vos pagarías. Entonces, por ahí se entiende que la vida diaria, y más en este periodo de pandemia, un poco la pandemia viene a justificar un montón de cosas, pero también se entiende que a lo mejor tuviste que traerte a tus viejos a vivir en tu casa, y terminaste un quincho y lo habilitaste como dormitorio, pero bueno, en la medida que ustedes hagan tarea profesional, tienen que cumplimentar. Ustedes son los que tienen que cumplimentar con estas reglas, o por lo menos recomendar que se cumplimenten, porque no hacen a ver, hay un edificio que seguramente lo conocen, porque de la época que yo estudiaba, que estoy hablando hace muchos años, hasta ahora, pero muchos años, es el edificio que está ahí en San José, Calazán y Boulevard Ilian, que está al lado hoy de una central que tiene EP, que ahí guarda los caminos y demás. Está la mitad usurpada, que es ese edificio tan alto, que por no cumplir con la reglamentación del código de edificación, que en su momento era otro, o sea, le estoy hablando que es una ordenanza anterior al 2009, no cumplía con el perfil de la calle, se paralizó la obra y no se volvió a abrir esa obra y se volvió a hacer y habilitar para la construcción. Y quedó ahí con la estructura terminada. Y la inspección fue en estructura terminada. Se paralizó. No sé si se recuerdan ese edificio que es como ondulado en una esquina. San José Calazán, creo que es, o Paso de los Andes. No, creo que San José Calazán estilo Boulevard Ilian. O Boulevard San Juan a esa altura. Yo ya estoy cruzando todas las calles. El Pero que está parece que frente está de la estación. torcido. No, no está torcido, son Es uno problemas. ondulado, con bandejas Claro, onduladas, que está parece sobre la torcido Boulevard San Juan. seguramente desde la perspectiva de la calle, pero en realidad no está torcido. Es que Sí, aparece. sí, por eso parece. No, por Sí, eso sí, dije, sí, parece. ese es. Está paralizado. Yo la Sí, última es un vez que tuve montón. contacto con gestión, con gente de Visur, de ese grupo, era 2009. Las últimas gestiones que yo recuerdo de haber estado conversando con uno de los arquitectos de ese edificio. 2009. Así que imagínense, ya tuvimos 2 cambios de ordenanza, la más importante en el 2015 del uso del suelo, y ya en el 2009 no cumplía, imagínate ahora que hay un perfil que es un poquito más estricto. Bueno, pero... Profe, profe, No, ¿me escucha? ¿Sí? sí. ¿Qué pasa si me agarra el cambio de ordenanza con la obra avanzada? La ordenanza se cumplimenta en relación al plano de edificación aprobado en esa época. Es decir, si vos arrancaste tu obra, por ejemplo, con una altura de 10,50, porque es lo que te permitía el perfil, y de repente en el proceso de construcción o en el proceso de aprobación de la obra, te cambió la ordenanza y en vez de hacer 10 metros, vos ahora podés hacer 6, por ejemplo, vos lo que podés hacer, si tenés el plano de informe técnico aprobado y el plano de colegio aprobado, podés continuar con la ordenanza anterior. Por eso es tan importante presentar, porque si vos haces algo y después no se puede, ¿qué haces? Lo tenés que demoler, y ahí sí lo tenés que demoler, porque en realidad no cumplimentas con la ordenanza. Entonces, no se puede, hay que tirar. Se demuele, se pone multa. Además de que se demuele, te ponen una multa, o sea, te hacen un acta de infracción. Entonces, no es solamente, bueno, mientras tanto lo voy haciendo, sino que de verdad hay cuestiones que, digamos,
por eso está reglamentado, por eso está todo tan ordenadito como hay que presentar. Todo esto que yo les estoy contando está en las disposiciones, en uno de los capítulos del Código de Edificación. Tienen ahí los artículos y demás para poder revisar. Profe, pero puede ser que si se paga la multa no es necesario destruir, por decirte, si se construyen 2 plantas de más. No, no. 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 ¿Eso en Antes todas las creo que provincias es igual? Un profe Eso una en vez todas nos las dio un provincias sería ejemplo igual. así. Antes creo que andaba un poco más O sea, te prolijo. habilitaban hasta, no sé, 6 pisos y hacías 8 y como ya tenías los 8 hechos, pagabas la multa y te quedaba con 8 pisos. Claro, yo sabía que era así No. porque pagar la multa te convenía antes que comprar otro terreno y construir otros departamentos más. Para mí, Lore, hubo una época en la que sí pasó eso, que un par de vivos lo hicieron, pasó porque la Muni, la verdad, le dio lástima hacerle demoler a los avivadas, y así fue que este edificio que vos comentas que quedó clavado por no cumplir con lo que tenía que cumplir, a este le dijeron basta, basta de los vivos, no se permite más nada, No se y así fue regulariza. como... No, no, lo que vino un poco de lo que dice la arquitecta, de la mano de, porque una cosa es, a ver, no se hacían 3 pisos más y la MUNI los aprobaba lo mismo, no se crean que la MUNI es tan benévola, porque aparte es un ente de control, o sea, lo que sí se hizo, que está muy bien que dijo, que dijo la Vera, iba a decir, que dijo la arquitecta recién, es que hubo una ordenanza de regularización en el 2009 y una en el 2011 de regularización catastral de estas cuestiones, ¿no? Entonces, si vos tenías superación en altura, habías hecho un piso arriba de tu terraza y no cumplía porque no estaba dentro del límite y demás, había ciertos parámetros como yo digo como esponja, porque viste que dependiendo del moco, la esponja se aprieta o se suelta, digamos, como una especie como de margen de presentación, que la multa se cobraba completa. Yo te cobro la cantidad de metros cuadrados completo y te cobro la cantidad de metros cuadrados de exceso con una alícuota y una tasa mayor, que es un poco lo que decía Maxi recién. Bueno, pero te convenía porque era otro piso. Te convenía desde el punto de vista de la tarea, porque vos ya estabas ahí, construías otro piso, pero las tasas se te cobraban como multa. Es decir, un plano que vos hubieras pagado un 0,8% de la tarea, estabas pagando un 4,5%. Entonces me va a decir, bueno, pero me convenía. Perfecto que te convenía. ¿Qué hacía el municipio? Que me parece muy bien también en relación a la gestión. Ahora hay otro plan de regularización, pero no es tan flexible. Este primer plan que dijo la arquitecta, un poco entendiendo que los inversores o las propiedades se estaban acomodando, lo que se hizo fue, bueno, presentar los planos y presenta las planillas de declaración jurada de los metros cuadrados con la antigüedad. Y vamos a ver qué se aprueba de todo eso. Entonces, ¿vos qué hacías? Antes que ellos te vengan y poner la multa, la presentación voluntaria de la documentación. Entonces, vos presentabas en un edificio de 100 metros, de 1000 metros, presentabas los 250 metros extra que tenías, por ejemplo. Desde el momento de la presentación, entre 48 y 72 horas, o durante la semana de la presentación que llegaba ese expediente de inicio del trámite, 48 72 horas, hasta la dependencia catastro, desde ese momento que catastro recibía el expediente, se te empezaba a cobrar la tasa municipal de esos metros que vos habías dicho que no tenías y que ahora tenés. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la presentación del expediente, no. Desde el momento que vos dijiste que eso estaba construido. Porque no se declaraba solamente lo que se construía en ese momento, sino que tenías una fecha de caducidad de presentación. Hoy, toda la documentación que se presenta de regularización catastral, la ordenanza que está vigente hoy, se puede presentar hasta edificación construida en el 2015. Todo lo del 2015 para acá se presenta con ordenanza y con tasa actualizada. Entonces, no era que el municipio te perdonaba, sino que el municipio ¿qué hacía? Encontraba los edificios en infracción, cobraba la tasa municipal y hasta que vos tenías el plano aprobado, ya te cobró la alícuota retroactiva de todos estos años que habían pasado.
que tampoco está mal, porque era edificación que vos la tenés hecha. ¿Se entiende? O sea, no era tan liviana la regularización y presentabas cualquier cosa, sino que tenía que ver con algunos parámetros, y bueno, si vos entrabas dentro de esos parámetros, se te probaba la documentación. Mientras tanto, se te cobraba la cantidad de metros excesivo o la infracción en relación al tiempo que vos habías declarado en la documentación que estaba la obra hecha. Yo normalmente cuando respondo gestión, complico más la respuesta de lo que fue la pregunta. Por eso, si alguno se quedó en alguna consulta, yo podría salir del chat a ver si hay alguna... Dejando de compartir. Ahí está. Así me ve la cara cuando... Bueno, ¿alguna otra consulta? Hay una pregunta ahí que dice, desde que se plantea inicialmente el proyecto hasta que se pueda poner el primer ladrillo, pasan aproximadamente 6 meses. Vale. ¿O más? ¿O más? ¿O más? Puede venir el propietario y te puede decir en la mitad del proyecto no tengo más plata. No me salió el crédito. Habría que ver qué quiere decir por plantea inicialmente el proyecto. No. En 6 meses no lo haces. No. Ni con el plano listo en la mano haces en 6 meses la aprobación. Ahí está, eso sí. Ni con el plano listo. Entendiendo que a nosotros nos ha pasado en la tarea profesional, no sé si a mis colegas les ha pasado, de tener un plano aprobado presentado en el colegio con derecho de edificación, y vienen los chicos, digo, los propietarios, y te dicen, no me salió el crédito del banco, no lo puedo construir. Y vos tenés que dar de baja la tarea en el colegio, o sea, hay un montón de cuestiones que son ajenas al quehacer profesional, porque vos pudiste hacer todo rápido, todo perfecto, y a la gente les surgió que no les alcanzaba el dinero y que no pudieron hacer la presentación, o que en la mitad de la tarea de proyecto no pueden pagar el derecho de edificación. Me pasó ahora con una obra, por cuestiones del tema del COVID, tengo una obra en Unquillo que tenemos liquidados los derechos y hace 2 o 3 meses que por cuestiones laborales de los propietarios, que no pudieron trabajar en pandemia y un montón de cosas, se suspendió la obra y todo quedó con la presentación hecha en el colegio, con la presentación hecha en el municipio, pero no podemos retirar el expediente porque no tienen el dinero para pagar las tasas de proyecto. Entonces se congela ahí la tarea, que no está ni bien ni mal. Digo que también las situaciones del diario van a hacer que ustedes retomen la tarea profesional en relación a la situación dada. Yo cuando esta gente, les doy el ejemplo desde lo personal, un poco como el compañero habla recién de su hermano, digo, yo cuando tenga que retomar esa tarea profesional, lo primero que tengo que hacer es verificar si el presupuesto inicial termina siendo el presupuesto que hoy se podría presentar la obra, y el colegio decidirá, o el municipio decidirá, si la tasa de pago que me liquidó en el 2020 me va a servir en el 2022 o 2023, cuando esta gente pueda empezar su obra. Entonces, a lo mejor me hacen presentar planillas nuevas, declaraciones juradas nuevas, porque el plazo, y si cambió la ordenanza, y bueno, me hará cambiar o no la ordenanza. Digo, lo más importante de la tarea de gestión es conocer el camino. Porque si en el camino que yo conozco, que yo entiendo, pueden surgir algunas adversidades o algunas modificaciones que son ajenas, como les digo, la tarea profesional, como puede ser un cambio de ordenanza, como puede ser un cambio en el presupuesto de avance de obra y demás, ustedes pueden volver rápidamente a la línea del bien sin necesidad de que tengan que arrancar todo de cero, como decía la arquitecta Jordana, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo limitarme la tarea profesional en relación a la gestión? Ni hablar que este proyecto tiene que cumplir con la ventilación, yo eso ni siquiera lo tomé como en cuenta. Si hay un error grave en la presentación del plano, el plano se tiene que volver a hacer todo de nuevo, y se paga de nuevo, y se liquida de nuevo, y se presenta todo de nuevo. Entonces es muy importante la responsabilidad, porque uno cuando firma un plano genera una responsabilidad con el cliente, y genera también una responsabilidad con el colegio Plurreúl. ¿Estamos? Es muy divertida la gestión, de todos modos, es muy ordenada. Creo que tiene que ver un poquito más con las cuestiones del orden que con las cuestiones de algunos cambios en el uso, ¿no? Es súper ordenada, y una vez que se arranca con el camino, es siempre el mismo.
No hay vueltas, no hay cuestiones de, bueno, ahora a vos te van a pedir una cosa que al otro no le van a pedir, digo, está reglamentado, digamos, no, yo no estoy aprendiendo nada de cero, sino que es la ordenanza la que un poco por ahí nos da herramientas. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algún problema personal que algunos tengan que resolver con el municipio? Aprovechen. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a detener la grabación.